Volante seguro. Por favor, José. Gracias. Ok. Buenas tardes con todos, señores. Bueno, con los pocos que tenemos, va a ser una exposición un poco más personalizada. Inclusive si quieren hacer preguntas, creo que tenemos el espacio. Avanzando un poquito en estos temas técnicos que tenemos de cómo hacer cemento en cada una de nuestras plantas, también hay un tema muy importante, que es el hacer que todos nuestros productos o nuestras materias primas lleguen a la planta, es decir, la parte de logística y transporte y nuestra correlación directamente con todos los factores y los participantes del caso, con comunidad, conductores, transportistas, para hacer que esto llegue seguro. El nombre del programa en Ecuador se llama Volante Seguro, porque es un programa de seguridad en carretera dirigido a los transportistas tanto de combustibles, materias primas y productos terminados a nivel nacional en Ecuador. Primero, como ustedes saben, la FAR es una de las empresas cementeras igualmente, digamos, a nivel mundial con bastantes líneas de producto y en varios países de Ecuador, Europa y demás. Pero el principal valor, que tal vez no lo tenían muy claro, es que para la FAR lo principal es la seguridad. ¿Seguridad por qué? Porque lo que nos interesa es que las operaciones de nuestros empleados se hagan totalmente seguras sin que nadie corra riesgos. La vinculación que tenemos con los transportistas, con conductores y obviamente la relación que tienen nuestros empleados y contratistas con la comunidad, vehículos, proveedores, puntos de entregas y sitios se hagan de manera segura, obviamente bajo principios claves de seguridad. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? El objetivo es un objetivo sumamente simple y básico, que se radica en el hecho de no tener accidentes. El objetivo es 0 accidentes. ¿Por qué? ¿Para qué? Por el hecho de que queremos cuidar las vidas de los conductores, de los vehículos que nos prestan el servicio de transporte. Obviamente, de este modo, cuidar el bienestar de sus familias que dependen de ellos. Las vidas de las personas que están vinculadas a la actividad en carretera y en la parte de seguridad vial en entrega de productos y materias primas. Y obviamente, no menos importante, pero que también afecta a la sociedad como tal, es el patrimonio de la industria de transportistas que trabaja para nosotros. Tenemos en las empresas de cemento de 400, 500, de 600 vehículos que nos prestan el servicio y la mayoría de plantas están ubicadas en zonas alejadas de las principales ciudades. Es decir, la fábrica normalmente es del eje y es el motor principal de la industria de la provincia o del estado en la cual se desarrolla. ¿Cómo hacemos esto? Con un cambio cultural enfocado a tener más bien dicho, enfocado a no tener heridos ni víctimas mortales en carretera. ¿Por qué inicia este programa en la FARS, en la FARS de Ecuador? No sé si ustedes saben, pero Ecuador es el segundo país latinoamericano con mayor cantidad de fatalidades en carretera. En el año 2010, que empezó este programa Volante Seguro, en el Ecuador había 6 personas que fallecían por accidentes de tránsito cada día. En el año 2013 este número ha aumentado y por eso se implementó este programa para tratar de luchar contra las estadísticas y contra el riesgo latente. En el 2013 mueren 13 personas en accidentes de carretera en Ecuador cada día. El programa tiene 5 puntos fundamentales, que son los 5 pilares, digamos, de este proceso, los cuales están aquí enumerados de una manera más administrativa, por así decirlo, y ustedes lo tienen en su ayuda a memoria, lo cual enfoca en puntos de liderazgo, planificación, gestión de conducción, manejo de contratistas y de vehículos. Esto, en resumen, para que ustedes lo puedan revisar después, no se los voy a explicar ahora, es cómo el programa se adaptó a la FARS. ¿Qué tenía la FARS antes? ¿Qué acciones se hicieron y se siguen haciendo? ¿Y qué resultados ya se consiguieron y se van a conseguir? Lo que yo les voy a explicar ahora, y transformando un poco a un lenguaje más entendible y menos cansado en este momento del día, es el poder ver los puntos en aspectos simples, que son simplemente 5. El servicio de transporte, tanto de inbound o de outbound de materias primas o producto terminado, tiene un transportista con un vehículo, el cual emplea un conductor, que es el responsable de la gestión de un viaje llevando nuestra carga. Son 5 temas, los cuales en conjunto nos dan un servicio bajo nuestro liderazgo o nuestra contratación, por así decirlo, sin el cual no se podría defender. La parte de liderazgo, que es una parte que les digo que la recuerden al final, porque quiero que les quede presente. Todo este tema o todas las gestiones que hacemos, tanto de un liderazgo nuestro como de los transportistas que nos puedan dar el servicio, es la parte importante y es la pieza que detecta, hace el feedback y genera las mejoras en toda estructura. Entonces es una parte importante en el funcionamiento. Luego de esto nos enfocamos, como les decía, en un transportista,
que tiene que ser bien seleccionado, tiene que tener un contrato adecuado, tiene que ser premiado y o sancionado y obviamente tener una comunicación constante para ver estos logros y establecer indicadores de gestión. De igual manera el vehículo, como nos pasa en Latinoamérica, necesitamos un vehículo adecuado, que esté disponible, que tenga los mantenimientos necesarios y atacar los puntos específicos de los riesgos que tiene, que pueden ser por lo regular temas de llantas, de frenos, de fugas, de líquidos y demás. Y obviamente la parte neurálgica, porque esto como hablábamos y decían nuestros compañeros en las exposiciones previas de Argos, el comportamiento y el cambio cultural es lo que genera el cambio positivo. Quien hace toda esta interacción de entregar nuestros productos en todas las plantas que tenemos, cementos, sacos, granel, materias primas, sea positivo o sea negativo, la cara de nuestros productos es el conductor. Cuando uno razona todos los procesos que hacemos, el que termina entregando el producto final a nuestro cliente es un conductor, que tiene que ser la cara de la empresa, no solamente en la parte comercial, en la parte de seguridad, en la parte industrial, porque él es el que nos va a traer el feedback o el que va a llevar el mensaje que lo hayamos dado bien o mal a nuestros clientes. Y este conductor, que es la parte neurálgica del tema, quien tiene que tener un proceso de selección adecuado, tiene que tener un comportamiento igualmente al hacer su trabajo, tiene que él tener una evaluación adecuada del riesgo. Tenemos que ver conductores que sepan identificar los riesgos y poder evitar para no generar accidentes. Igualmente una aptitud física, mental y obviamente una parte importantísima que es la parte de incentivos. Ningún programa de seguridad, ningún programa operacional o de producción funciona simplemente con la parte negativa y con la presión de la sanción. La parte motivante, y cojo las palabras de los compañeros de Argos porque fue una parte motivante y un poco más tocando el factor humano, tiene que tocar a veces el corazón de las personas. Tiene que motivarles a ser mejores personas y generar un cambio cultural en el día a día, en su manera de vivir sus vidas, no generar una conducta, como nos decían, de políticas y lineamientos restrictivos. Este conductor obviamente tiene que tener una parte de un plan de viaje, tener tiempos de descanso, sitios de descanso autorizados, ser controlado mediante computadoras a bordo, con GPS y demás. Yo les comento un tema puntual de la empresa Lafarge Cementos aquí en Ecuador. Nosotros no cargamos ni los vehículos circulan de 11 de la noche a 4 de la mañana. Y uno podría pensar que estamos locos porque perdemos un 24 o 25% de productividad, tanto en planta como en entrega de productos. Y resulta al revés, porque en la noche, en lugar de tener conductores al 5 o al 10% que pueden accidentarse, no entregar los productos, generar pérdidas, afectación, contaminación en casos de accidentes graves en transportes de combustible y demás, tenemos un tiempo en el cual en las restantes 19 horas tenemos conductores al 100 o al 110% motivados porque han descansado, están tranquilos y se sienten considerados como seres humanos para hacer bien su trabajo. Y como última parte, y la he puesto de última porque es la única que podemos controlar como industria, es la carga. Nosotros decidimos cómo cargamos los vehículos, cómo se asegura esta carga, los límites de tolerancia dependiendo de cada país en el cual funcionan las plantas. Es la única parte que podemos controlar y por eso la he dejado de último. Entonces ahora les voy a decir pequeñas cosas importantes. El programa Volante Seguro se ha implementado en el Ecuador desde el 2010. Les voy a decir pequeñas partes que nos han funcionado para que esto vaya avanzando. No podré resumir un programa de 3 años en 20 minutos. Voy a darles lo que pueda. Como les decía, la parte importante es liderazgo y organización. Tenemos 3 partes importantes. La una, el compromiso que tiene que existir, el seguimiento de los avances, el feedback permanente y hacer los ajustes respectivos. Normalmente lo que pasa en todo tema, tanto de producción o de seguridad, es que todos o alguien notó el problema, pero faltó el seguimiento, faltó el avance y faltó la medida correctiva. Nunca hay nada nuevo. Siempre alguien había notado el problema que teníamos. Lo que tienen ustedes ahí como BFLs de logística es una práctica desarrollada en Ecuador en la cual desde el gerente general hasta cualquier manager, marketing, ventas, productividad, se sienta al lado de un camión durante una media hora y conversa con un conductor los temas de seguridad en carretera. Con el tema no de serle más eficiente al trabajo, sino para que esa persona pueda tener un feedback de las cosas que está haciendo bien o que está haciendo mal o saber qué tiene la empresa para él en temas de seguridad. Y obviamente para esto hay una comisión mixta. Conductores, transportistas y personal AFAR se reúnen periódicamente para ver solamente temas de seguridad. No se ve nada de temas operativos, solo se ven temas de seguridad que pueden ser mejorados y enfocados a cuidar a los conductores y la gestión que ellos hacen. Adicionalmente, en el tema de liderazgo hay que ser conscientes que si las empresas o las plantas no tienen el personal o el headcount necesario, tiene que hacerse modificaciones. Es un ejemplo de cómo la FAR de Ecuador tiene una parte de logística in-house
y la parte externa contratada para la parte de carretera y la parte de un monitoreo constante de lo que son los vehículos que tienen el GPS. Y adicionalmente, todo tiene que hacerse un seguimiento completo, como les decía, con un análisis de causa raíz que tenemos para cada uno de los problemas, para implementar soluciones y ver que el problema no se vuelva a repetir. Si los problemas se siguen repitiendo es porque no hemos aprendido nada de las lecciones que teníamos. Hemos topado la primera parte, el liderazgo que les decía. La segunda es el plan de viaje. Este es un formato de uno de los planes de viaje que tenemos, en los cuales tienen los sitios riesgosos con una foto, con kilometraje, teléfonos de contacto, caminos alternos, los cuales pueden ser necesarios para que los conductores puedan planificar su viaje y tenerlo bajo control. Igualmente, como les decía, con sitios de descanso y un horario de descanso dependiendo de la hora a la cual iniciaron su trayecto. La tercera parte, que es gestión de hábitos de conducción, se enfoca al conductor, que es la parte neurálgica que tenemos que controlar. Todos los vehículos tienen instalado el GPS en cada unidad. El GPS controla todo lo que puede hacerlo mediante avance tecnológico. Y obviamente para lo que el GPS no puede hacer o no puede verlo, necesitamos un control en carretera. Tenemos 2 patrullas asignadas que controlan todo lo que el GPS no puede ver. Cinturón de seguridad, pasajeros no autorizados, uso de teléfonos celulares, maniobras inadecuadas, controles de alcocheque en carretera y controles de identidad también. Que el conductor que nos está dando el servicio sea el calificado, que el conductor no se haya cambiado una carretera. Obviamente todo esto se integra y va a un sistema y a un software para poder procesarlo porque es una información constante. Imagínense ustedes de 500 camiones reportando cada minuto incidencias de velocidad, tanto en carretera a nivel nacional. Necesita una ayuda tecnológica para poder manejarse. Y cuando esto se ha procesado en una parte tecnológica que nos ayude, desarrollamos un plan de bonos y sanciones con desviaciones por su tipo de gravedad, con una tolerancia y un puntaje negativo. Más puntos, más riesgo, menos puntos, menos riesgo. Un puntaje negativo. ¿Para qué hacemos esto? Para poder evaluar, para que sea tangible y sea cuantificable y poder obtener resultados. Vemos los conductores por encima del comportamiento promedio negativo, los sancionamos. Vemos los conductores por debajo y los premiamos mensualmente y les seguimos motivando para que te genere un comportamiento de cambio. ¿Y cómo funciona? Obviamente tenemos que invertir en recursos de personal, en software. Tenemos un software desarrollado, el cual tiene los ingresos en carretera de las patrullas que les había dicho, lo que reporta el GPS automáticamente, y de empleados la FARS, tanto en planta como en carretera, que son los principales inspectores de ayudar a que este cambio se genere. Aquí ustedes pueden ver, son unas fotos de uno de los operadores de las patrullas parando un vehículo, haciendo un control de identidad, igualmente un arcocheck. Y el tema importante es que hasta ahí hemos cubierto la mitad. La parte del vehículo en la carretera, la cual nosotros podemos saber que hizo algo, cuando lo sabemos, y cuando no lo vemos no nos enteramos. Pero como tenemos que ver esa parte de control y el dueño del vehículo o la compañía de transporte la desconoce, el sistema y la parte importante es del feedback. El GPS nos ayuda a que mediante un software, cada vez que un vehículo genera una desviación de seguridad, se manda un mensaje de texto al dueño del vehículo para que se entere lo que está pasando con su vehículo. Por ejemplo, el vehículo 120 está en la costa a 80 kilómetros por hora, cargado con un riesgo de accidente. Entonces, de ese modo ya tenemos mayores participantes y actores en el tema de control y el cambio cultural. De igual manera, tenemos que invertir en los conductores que, aunque no son empleados nuestros, como les digo, son la cara de la empresa ante el cliente, que es la parte importante. Y les damos entrenamientos de manejo a la defensiva anualmente, una inducción de seguridad que les decía a ustedes, cubre procedimientos de seguridad dentro de planta, en carretera, de la gama de productos que la empresa tiene y obviamente de servicio al cliente, con un monólogo, con un diálogo, con una interacción, con el tema de acercamiento al cliente para generar una respuesta positiva. Y obviamente esto se vuelve a repetir año a año constantemente hasta seguir generando mejoras y que los conductores lleguen a un mejor nivel de desempeño. Pero como les decía, la parte importante, sanciones y premios. Si tengo 500 conductores que todos los meses tienen el temor de ser sancionados y perder su trabajo, me voy a quedar sin transportistas, me voy a quedar sin conductores. Pero si tengo 500 conductores motivados, voy a tener al final del año un ganador y un número de 499 más que quieren ser ganadores como él. Porque ese es un premio que lo inventamos en la FARS Ecuador. El conductor que sea el más seguro del año se le da la opción de convertirse en proveedor de servicio de transporte.
Entonces, a un conductor le cambia su vida de ser conductor a ser un proveedor, a ser un microempresario. ¿Por qué? Porque la FARC le ayuda a conseguir un crédito diferenciado, le ayuda a ver con un dealer de camiones, le apoya en todas las gestiones en las cuales la empresa puede tener una economía de escala mucho mejor. Entonces, de ese modo, como ustedes pueden ver, este es el ganador de hace 2 años, al más estilo de cualquier lotería, tiene un cupo de transporte, conductor y transportista, por su buen desempeño en seguridad. Entonces, este conductor dejó de ser conductor hace 2 años, ya es un microempresario que subió su nivel de vida y sus hijos van a tener un mejor nivel de educación y está agradecido. Y hay otros 499 que quieren ganarse el premio este año. Entonces, de ese modo vemos que el cambio funciona y sea sostenible con un feedback positivo hacia los conductores. Obviamente, cuando vemos la parte neurálgica, tenemos que cerrar el negocio, por así decirlo. Transportistas. Nuestros contratos a veces no tienen los temas de seguridad que deberían tener, entonces vemos que en el contrato estén cubiertos los temas de vehículo, conductor y transportista en temas de seguridad, para que no solamente nos encarguemos de la parte operativa, sino que la hagamos de una manera segura y que genere un valor agregado hacia nuestros clientes. Adicionalmente, también la FARC tiene que invertir en sitio. Si los vehículos vienen y nadie los ve, no sabemos cómo están, se pone una persona en patio de vehículos que hace un checklist aleatoriamente a los vehículos antes del proceso de carga. Todo vehículo es chequeado 3 veces al año. Y obviamente se hace con herramientas tecnológicas, se hace en línea con una tablet, con un software desarrollado, y cuando vemos alguna anomalía, se envía el vehículo a un taller multimarca, obviamente con convenios y economías de escala para que no sea un gasto fuerte para el transportista. Porque como les pasa a toda la mayoría de plantas en Latinoamérica, estamos en una zona comunitaria, alejada de las grandes ciudades, y tenemos que aprender a interactuar con las comunidades y generarles una ayuda más que un costo. Esta estipulación de programa y también el software nos ayuda a ver temas un poco ya no tan importantes, como cumplimiento de requisitos del vehículo, permisos de operación de las compañías, y aparte también nos permite ir un poco más allá al tener a todos los vehículos con un contrato. Por ejemplo, les pongo uno de los puntos de estándar importante que lo pueden ver aquí, que dice espejos para puntos ciegos. A pesar de todo lo que vemos, a veces la industria no piensa mucho en el tema de seguridad, sino una parte más de eficiencia y operatividad. Ninguno de los camiones que se ven en Latinoamérica tiene espejos para puntos ciegos que eviten accidentes con peatones. Pero nosotros nos hemos dado cuenta, y ahí es cuando vamos a la parte que les hablaba de liderazgo. Hemos implementado la medida para que todos los camiones que trabajan para nosotros pongan los espejos de puntos ciegos que debía tener el camión por cuenta y riesgo propio. De ese modo aportamos a generar el cambio. ¿Y qué tenemos de resultados? Toda la cantidad de indicadores y variables posibles del mundo de cada camión. Este es uno de los dashboards que tenemos en resumen. Tenemos los puntos de riesgo de cada flota por tipo de vehículo, por cada día del mes, los de alcocheque en carretera, en planta, los checklists de vehículos, que nos permite ver que cuando cerramos el mes se puede generar más desviaciones, y cuando tenemos una parada también se complican más las cosas. Y lo importante de tener esa cantidad de información es analizarla y entregarla al actor principal del cambio. Esto es un reporte mensual de conductores, con su desempeño mes a mes en sus puntos negativos de riesgo y la explicación de en cuál de cada una de las variables negativas tuvo el desempeño bueno o malo. De este modo, aparte de tener una cantidad de información valiosa, nuestros indicadores también bajan. Entonces, dejamos de tener fatalidades, dejamos de tener accidentes con pérdidas de tiempo, dejamos de tener first aid, dejamos de tener near misses. De pronto, aleatoriamente o estadísticamente, nuestros reportes de cosas bajas aumentan. ¿Por qué? Porque tenemos una herramienta que ahora nos permite ver lo que antes no veíamos y pensábamos que estaba bien y simplemente nos asustábamos cuando nos pasaba algo grave. Voy a ir un poquito más rápido, que estamos casi sin tiempo. Y también nos permite analizarnos de la realidad de cada una de las áreas del transporte. Por ejemplo, aquí, como ustedes pueden ver, el 87% de desviaciones son por excesos de velocidad y el 7% por no usar cinturón. Entonces ustedes pueden ver ese 94% lo podemos controlar instalando GPS en los carros y las patrullas que vean cuando no usan cinturón. Y eliminamos el 94% de desviaciones, teniendo liderazgo de controlar ese tema. Y también, y lo que les decía, el 80% de las desviaciones son causadas por el 10% de los vehículos. Ahí es donde tenemos que ver la parte correctiva fuerte y poder corregir el tema. Adicionalmente, podremos ver esto para dar un mejor servicio en qué regiones del país, qué fechas, qué días se generan desviaciones tanto positivas como negativas. Y lo que les había dicho para concluir, de la parte importante de los 5 puntos que tenemos, ¿no? Contratista, vehículo, conductor, viaje y carga. Si no tienen una parte de liderazgo que controle y empuje los 5 temas, no se genera un cambio. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las plantas o normalmente?
Todos nos damos cuenta de algo, como les decía. Ahora, yo les hago un llamado de reflexión antes de cerrar este tema. Muchos lo deben haber sabido lo que les digo ahora, porque es un tema de transporte, es un tema simple, pegado a todas las plantas. Y los que no lo sabían ya están en igualdad de condiciones y todos lo saben. Y si no hacen ningún tipo de cambio en sus plantas, ya que todos ustedes son managers de empresa, están dejando de tener liderazgo en cada una de sus plantas de un problema que no lo sabían y ahora lo saben, o que lo han sabido siempre y lo han vuelto a recordar. Esa es la parte de como industria nos toca ser responsables socialmente y como buenos líderes y generar el cambio. ¿Por qué este cambio? Porque como les decía, el programa se llama Volante Seguro y el lema que no se alcanza a ver aquí dice de vuelta en casa siempre. Y es lo que queremos, que cuando un conductor sale de nuestra planta a entregar producto, podamos decir que regresó sano y salvo, estuvo de vuelta en casa siempre. Señores, muchas gracias. Muchas gracias, José.